Buen día, muchachos. Vamos a empezar con el tema de hoy día. Ya de, Vamos a seguir avanzando el tema de hoy día de la enfermedad coronaria. Así que vamos a... Bienísimo. ¿Me escuchan bien, chicos, no? ¿Todo bien? Sí, Sí, doctor, doctor, buenos se días, escucha ¿está muy bien? bien. Sí, doctor. Perfecto. Bueno, vamos a seguir repasando lo que habíamos visto el otro día de síndrome coronario agudo. Ya. Eh, Vamos a hacer un breve repaso para que entremos en contexto. Ya. Habíamos dicho que el síndrome coronario agudo es la enfermedad más prevalente en las unidades de coronarios, ¿ya? Habíamos dicho también que era la causa primaria de muerte en el mundo a nivel tanto de América, Sudamérica o Asia, donde ustedes quieran, ya, incluso en Bolivia, ¿ya? Y es por eso que ustedes tienen que aprender a reconocerla para hacer el tratamiento, la derivación precoz ahí adecuada, ¿no? ¿Ya? Entonces habíamos comentado un poco eso, síndrome coronario agudo ahí donde se engloba lo que es el infarto, los cuadros anginosos, y vamos a verlo ahorita todos. Básicamente acá donde englobamos todo eso, ¿ya? Entonces habíamos definido que era una enfermedad antigua. La base de todo esto era la aterosclerosis en general, ¿ya? La arteriosclerosis o aterosclerosis, ¿ya? Que se ha visto en las momias, que habíamos visto unas imágenes, igual en la tomografía. En la momia egipcia ya habían, fíjense, esas calcificaciones en la coronaria izquierda. Hemos dicho que también era un síndrome que se llamaba síndrome coronario, potencia de cardiopatía isquémica. ¿Por qué isquémica? Porque se debía a un déficit, una isquemia, un déficit de la circulación a nivel coronario. También habíamos comentado que se llamaba cardiopatía hipóxica, porque en realidad la causa de la cardiopatía era por falta de oxígeno, ¿no? Lógicamente en este caso por la isquemia. Y también se llama cardiopatía coronaria, ¿no? Entonces eso es sinónimo, son homónimos eso, ¿ya? Cardiopatía isquémica, cardiopatía coronaria, cardiopatía hipóxica o síndrome coronario agudo, ¿ya? Habíamos dicho que la base era la aterosclerosis, entonces iba disminuyendo el flujo o la disponibilidad de oxígeno. Habíamos visto una luz arterial a nivel transversal y a nivel sagital. Y hemos visto que en general la luz, fíjense cómo se va depositando las grasas, en este caso los fibroblastos, los lípidos, los LDL, LDL, vamos a ver. Por eso le dan tanto valor al colesterol, van cerrando los vasos. Fíjense cómo va disminuyendo la luz, el lumen del vaso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Va a haber la disminución, al disminuir la luz del lumen, ¿qué va a pasar? Va a haber una disminución habitualmente de la circulación, en este caso a nivel del corazón, ¿no? Entonces, una mayor o menor disponibilidad de oxígeno, ¿ya? Entonces, esto era el inicio, o sea, se iban disminuyendo la luz del lumen, el lumen del vaso. ¿Por qué? Debido a la aterosclerosis, a muchos factores, lo que hablábamos, factores de riesgo, la hipertensión, la dislipidemia. La dislipidemia se refiere a la elevación de colesterol. A veces pueden tener el colesterol ustedes normal, que eso no lo comentamos el otro día, el colesterol total normal, pero el colesterol malo, que nosotros llamamos que el VLDL y el LDL, ese es el colesterol malo, puede estar elevado y entonces también lo consideramos como un paciente dislipémico, ¿ya? Dislipidemia o dislipemia, ¿ya? Ahí puede elevarse, ya le decía, en valores totales del colesterol, o también puede haber, por ejemplo, la cifra normal es hasta 240, podemos tener 200 de colesterol, pero la relación del colesterol bueno, que en este caso es el HDL, y el colesterol malo, que es el LDL y el VLDL, ¿ya? Está alterada, entonces igual, ¿ya? Es lo mismo que cuando tenemos una infección. No siempre tenemos los glóbulos blancos elevados, tenemos a veces 8.000 glóbulos blancos, 5.000 glóbulos blancos, pero los neutrófilos están aumentados y una desviación a la izquierda. Entonces, de ese total, el porcentaje, la relación que va a haber entre neutrófilo, el linfocito y el hemograma, igualmente el total del colesterol puede estar normal, pero estar muy elevado los factores del colesterol alto, el colesterol malo que llamamos nosotros. ¿Cuál es el malo? El LDL y el VLDL, ¿ya? Entonces nos puede pasar eso, ¿ya? Entonces, por eso es que nosotros le damos mucho valor al tratamiento, vamos a ver, con estatinas habitualmente, ¿no? Entonces, ¿por qué tratamos el colesterol? Por esto que están viendo, ¿okay? Toda la lesión principal empieza con el depósito de colesterol, de triglicéridos, LDL, fibroblastos a nivel de la capa íntima. Fíjense cómo va aumentando, el endotelio va disminuyendo, va cada vez aumentando más, y la luz, fíjense el tamaño de este vaso.
Y acá fíjense el flujo normal que debe haber. Por aquí entran, mide unos 8 o 10 milímetros si queréis, y aquí mide solamente 4. Va aumentando y todo debido a qué? A todo esto, a la hipertensión, a la obesidad, al estrés, los factores psicosociales, la mala alimentación, el sedentarismo, la herencia, el tabaquismo, la diabetes, todo lo que hemos hablado de factores de riesgo cardiovascular. ¿Ya? Eso habíamos comentado, habíamos visto cómo se empezaba toda la esclerosis, fíjense, habíamos visto un lado cómo progresaba. Aquí vemos las tres capas que siempre tiene, la íntima, ¿ya? La media que es la muscular y la adventicia. Fíjense cómo va tapando de a poco, fíjense que hay un poco de trastorno en la pared. Aquí el trastorno es mucho más y acá ya es mucho más grande, ¿no? Habíamos comentado también que si bien la aterosclerosis era progresiva, generalmente la mayoría de las veces es progresiva, ¿ya? Y ahí es donde teníamos nosotros el síndrome coronario agudo. Agudo porque ya empeoraba o se trombosaba esa placa que vamos a ver ahora. Y por eso se llamaba agudo, pero no es que el cuadro agudo empieza ese rato. El cuadro ya empieza hace mucho tiempo, ¿no? Ya le decía, a partir de los 20 años se dice que ya nuestras arterias empiezan a envejecer. Entonces, el síndrome coronario agudo, repetimos nuevamente, está dado por tres cuadros. Uno era el infarto agudo con elevación del ST, ¿ya? El otro era el infarto sin elevación del ST y el otro era la angina inestable, ¿ya? Entonces, los tres cuadros comprometen el síndrome coronario. Cuando ustedes escuchan hablar de síndrome coronario agudo, se refiere al infarto agudo con elevación del ST, que también se llamaba infarto subepicárdico, infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, que se llama infarto subendocárdico, y la angina inestable, ¿ya? Son los tres cuadros clínicos que comprometen el síndrome coronario agudo, ¿ya? Y habíamos dicho que dependía mucho de qué, dependía de esto, ¿no? Dependía de un cuadro, cómo empezaba, era el cuadro típico en la fisiopatología, era la ruptura de placa o erosión de la placa. Vamos a ver ahorita una imagen típica, fíjense cómo se va tapando la arteria, de a poco se va tapando con colesterol y de pronto, fíjense, aquí hay una solución de continuidad, hay una herida, se rompe esta placa. Debido a que al roce totalmente vienen las plaquetas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las proteínas van chocando contra esta pared, que ya no es como una mesa de billar. Se van chocando y se erosiona esta placa. Al romperse esto, inmediatamente es como una herida, inmediatamente se forman trombos. Se forman plaquetas, se acumulan las plaquetas porque se rompió la capa endotelial. Entonces forman trombo y esos trombos ya terminan de tapar y por eso se llama síndrome coronario agudo. Entonces, todo empezaba con lo que le decíamos con el accidente de erosión de la placa o accidente de placa. Van a escuchar hablar muchas veces en cardiología. Es el accidente de placa. El accidente de placa es cuando se rompe esa placa que ustedes tienen, se erosiona. Esa placa que aquí lo vemos claramente, toda esta es la placa, fíjense. Esto de abajo. Y esto rojo ya se abrió, se rompió y se formó un coágulo. Y este ya se trombosó, entonces esto ya forma el infarto, ¿ya? Entonces, a eso se refiere el accidente de placa. Se llama accidente de placa o erosión de la placa. ¿A qué se refiere eso? Lo que decíamos. Se refiere a cuando la placa esa se rompe e inmediatamente se trombose, produce una trombosis y ella se produce el infarto agudo, el síndrome coronario agudo, ¿no? Habíamos visto también del accidente, porque habíamos dicho que la morfología dependía mucho de qué cara topaba la topografía, que el próximo tema que vamos a ver es el electrocardiograma. Vamos a ver, ahí vemos las caras del corazón. Dependía, decíamos que el corazón tiene dos grandes arterias, que es el tronco de la coronaria izquierda y la coronaria derecha. Y aquí vemos la coronaria izquierda que se dividía, depende de la zona donde iba. La descendente anterior es una de las más importantes, todas son importantes, ¿no? Tenemos la circunfleja, es la coronaria derecha, ¿ya? Y la descendente posterior. Y vamos a ver aquí, vamos a ir viendo por qué. Esta nos daba la explicación de por qué un paciente podía tener 1, 2, 3, 4, 5 infartos, o 1, 5, 3 stent, o 4 stent, o 3 bypass. ¿Por qué? Dependía mucho cuál era la arteria que estaba tapada. Si era un tronco, acá decíamos, era mucho más grave porque la muerte, si se tapa es como un árbol. Si ustedes cortan la raíz, pues toda la rama se va a morir. En cambio, si rompen solamente una ramita del árbol, no pasa nada. Igualmente acá, si se tapa una rama distal de la descendente anterior o una rama distal de la circunfleja o de la descendente posterior, cualquier rama, fíjense, aquí se tapa una y se va a morir esta parte del corazón. Aquí se tapa esta otra y vamos, entonces va a tener un infarto, va a tener 2 infartos, puede tener otros 3 infartos, 4 infartos y no pasa nada. En cambio, un paciente que se tapa acá en el tronco, este va a tener un solo infarto y es una muerte súbita, ¿no? ¿Qué quiere decir? Se va a morir. ¿Por qué? Porque el compromiso se tapó aquel tronco, en toda esta zona va a estar muerta y toda esta zona va a estar muerta. ¿Por qué? Porque hubo una oclusión en el tronco, ¿ya? Entonces, por eso dependía mucho de por qué un paciente tiene un infarto, 2, 3 y uno y se murió uno solo, o por qué le pusieron 3 stent. Porque puede ser que esté tapada aquí y le ponen un stent.
estaba tapada acá, le ponen otro stent. El stent es una prótesis para mantenerla abierta la arteria, lo vamos a ver ahorita. Pero se tapó acá, le ponen otra. Entonces pueden poner un stent, 2 stents, 3 stents, 4, depende de la cantidad de dónde estén las arterias tapadas y cuál es la arteria que más se ha tapado, ¿ya? Habíamos hablado también que las estenosis en cardiología, en realidad en todo lo que es cirugía vascular igual lo van a llevar. Las estenosis para que sean significativas, o sea que va tapándose el vaso, fíjense, pero tiene que taparse más del 50% para que nos dé algún síndrome clínico que nosotros tengamos que hacer alguna medida, ¿ya? O sea, una arteria que está media tapada un 25-30% no le va a pasar nada. Lógicamente tenemos que parar que no progrese. Pero quiere decir, si ustedes le dicen, por ejemplo, la arteria carótida, le hicimos un Doppler carotidio, que eso hacemos acá nosotros, y está tapado un 30-40%, no se hace nada, simplemente medidas preventivas, no se opera, no se destapa. O en las arterias del corazón, que le van a dar alguna vez para que le hagan un informe, un cateterismo, dice la arteria coronaria izquierda obstruida en un 50%, hasta 50% no se toca, no se destapa, ¿ya? Se destapa cuando tiene más del 60%, 70%, ahí sí. Entonces tiene una arteria coronaria derecha ocluida un 80%, hay que destapar. Tiene una arteria coronaria izquierda ocluida en un 90%, hay que destapar. Pero si le dice la descendente anterior está ocluida en un 40%, no se toca. Ya solamente tratamiento médico. Y eso es para que lo tengan en cuenta en todo lo que es cardiología. Ya no solamente los vasos femorales. Nosotros estamos haciendo recientemente ya Doppler femorales, Doppler de las carótidas, Doppler de los miembros, y vamos a ver que ahí vemos muchas veces obstrucción de esos vasos, pero no son obstrucciones, nosotros llamamos significativas. ¿Qué quiere decir? Que no son importantes, que no ocupan más del 50%, más del 60%. Entonces a esos pacientes no le hacemos tratamiento quirúrgico. Y lo recomendamos al cirujano dar aspirina, dar atorvastatina, ¿para qué? Para bajar estas grasas, ¿no? Hacer actividad, cambiar los hábitos de vida, dejar de fumar, o sea, pero mientras no sea más del 50%, no la consideramos como significativa las obstrucciones, ¿ya? Fíjense cómo se rompe la placa, aquí la estamos viendo mucho mejor todavía, ¿no? Fíjense cómo va tapándose la placa, aquí hay una ruptura, de pronto se rompe la placa, acá se fisura si quieren, o se llama eso accidente de placa, o fisura de placa, o rompimiento de placa, o rotura de placa. Se rompe y se forma el trombo. El trombo fresquito, fíjense, se formó. ¿Por qué? Por el romperse van las plaquetas, los fibroblastos, a querer como cualquier herida cuando cicatrizamos. Y este es como una herida, pero interna, entonces inmediatamente va toda la plaqueta y forman un coágulo, y este coágulo es el que tapa toda la... ¿Ya? Entonces es importante que lo tengan bien claro cuando escuchen hablar de accidente de placa, ya ustedes saben a qué se refiere. Ya no me interesa el mecanismo fisiopatológico, que lo sepan que es una herida y que son por los trombos, los coágulos, y forman ese trombo que es el que obstruye al final y al cabo la arteria coronaria. ¿Ya? Decíamos que la tormenta perfecta se presenta en esta patología. Hay una placa vulnerable, un paciente que tiene, o sea, diabético, un paciente que tiene colesterol alto, triglicéridos altos. Ya le decía, el colesterol bueno, ¿cuál es? El HDL. El colesterol malo, el LDL y el VLDL. Entonces, siempre que le enferman el colesterol le van a dar ahí. No es bueno saberlo, claro que sí, pero también es importante saber cuánto del colesterol es bueno y cuánto es malo, ¿ya? Y eso podemos ver, hay cifras que son estándares, ¿ya? Habíamos hablado que el diagnóstico, habíamos dicho el síndrome coronario agudo, así como el infarto agudo, la angina, se divide en 3 parámetros. Habíamos dicho que primero la clínica, que era el dolor anginoso típico. Como habíamos dicho, lo mismo que hablamos del dolor torácico. ¿Se acuerda cuando hablamos en su momento de dolor de pecho de tipo isquémico? Todas las características que habíamos referido, ¿cuál era? El dolor opresivo, con el signo de Levin, que se oprimía el pecho, que aparecía después de un esfuerzo físico, que duraba 10 o 20 minutos, que corría hasta la mandíbula, que daba una sensación inminente de muerte, que daba sudoración fría, ¿no? Ese era el dolor coronario, esa es la clínica. Ahí no tenemos ni un laboratorio, no tenemos ni un electro. Con eso solo decimos un dolor, ya tiene clínica, ¿ya? Entonces la clínica de la angina, del cuadro anginoso, es esa, que la que habíamos visto. El dolor coronario. Es típico, es único. Ya le decía, ¿por qué? Porque es opresivo. Es único, ¿por qué? Porque aparece después del esfuerzo. Entonces, si tiene clínica positiva en dolor anginoso típico, decimos, tiene clínica un punto. Son 3 puntos que tomamos. Uno es el dolor clínico. Con eso nomás ustedes ya saben que el paciente es un dolor coronario. Puede ser un infarto, vamos a hacer un electro y unas enzimas cardíacas. Puede ser una angina de pecho, vamos a hacer un electro y unas enzimas cardíacas. Entonces son los 3. Hacemos la clínica, que es el dolor, el electrocardiograma, que nos va a decir si es normal o patológico, y las marcadores cardíacos, enzimas cardíacas. Esas 3 cosas usamos, ¿ya? Para definir qué tipo de síndrome coronario. ¿Es un infarto? ¿Es una angina? Y habíamos dicho también, el infarto era la oclusión total de la arteria.
¿no? Eso era un infarto, no llegaba ya nada de oxígeno, nada de glóbulos rojos, te tapaba la arteria. En cambio, la angina, habíamos dicho que era cuando se iba tapando la arteria, pero disminuía el flujo sanguíneo, pero había flujo, por eso se llama angina. Esto es lo que se llamaba antes como preinfarto, quiere decir que la arteria está media tapada, pero hay flujo. En cambio, el infarto ya se obstruyó, se trombosó. ¿Ah? Entonces, en todo síndrome coronario agudo habíamos dicho, volvemos a repetir, que usamos 3 puntos para hacer decir lo que hablábamos siempre, medicina basada en evidencia. ¿Ya? La clínica positiva, ¿qué es clínica positiva? Dolor de pecho opresivo, al esfuerzo, con signos vasovagales, que irradia al cuello y a la mandíbula, esa era clínica positiva. Segundo, hacemos el electro. El electro también es positivo, ¿qué quiere decir? Es anormal. Ya con esas dos alteraciones, con la clínica y el electro, ya decimos es un infarto. O al revés, el otro signo que pedíamos, las enzimas cardíacas las hacen en 20 minutos, eso es en emergencia. Todos los laboratorios hacen eso, ¿ya? Pedimos inmediatamente, viene un paciente con dolor de pecho, ustedes acostúmbrense siempre, le hacen el examen físico, le piden un electrocardiograma y piden las enzimas cardíacas. Acá, ¿qué pedimos? Le doy algo práctico, pedimos la troponina o la CPK-MB. Acá tenemos troponina en todos los laboratorios. Y la troponina no da positiva o negativa, no hay más, o si quiere cuantitativamente también nos dan números, pero no da positivo. Entonces tenemos 3 parámetros. El dolor, su característica es típico, 1, el electro, que es anormal, y las enzimas cardíacas, que son, en este caso, positivas. Esa enzima, lo normal, cualquiera de ustedes, la troponina debe ser negativa, porque no tiene la troponina. Decíamos, ¿de dónde sale la CPK, la troponina, la mioglobina? Los marcadores cardíacos son enzimas que están dentro de la célula cardíaca. Entonces, cuando hay un infarto, cuando se muere esa célula, se abre la membrana por la lisis e inmediatamente salen enzimas a la sangre. Entonces, le hacemos el análisis de sangre y salen positivas. Tenemos los 3 parámetros, muchachos. El dolor clínico positivo, el electro es anormal, contrastando el ST, vamos a ver la próxima clase de electro, y las enzimas cardíacas positivas. Con 3 de 3 tenemos infarto de miocardio. Ahora me dirán ustedes, a veces no tenemos los 3, tenemos el dolor típico, que eso ustedes con el examen físico lo hacen, con las preguntas que le van a hacer de dolor anginoso. ¿Cómo le empezó? ¿Cuánto tiempo le duró? ¿Dónde es? Le muestra con el dedo, con la palma de la mano. Tiene el dolor. Y sin embargo, el electro, no tuvieron electro porque no hay quien le haga el electro. Pero le pide el marcador cardíaco, ustedes que van a hacer emergencia en algún momento, pídanle una troponina. Entonces, si la clínica del paciente es positiva, ¿qué quiere decir? Era un dolor opresivo con el signo de Levin, el paciente es obeso, es mayor de edad, lo que hablamos factores de riesgo cardíaco. Es diabético, es fumador, entonces tiene dolor de pecho. No tenemos electro, pero hicimos un laboratorio y salió la troponina positiva. Ese es un infarto. Con 2 de 3 ustedes hacen infarto de miocardio. ¿Ya? Si el paciente solamente tiene dolor y tiene troponina positiva, es un laboratorio positivo, es igual, es un infarto. O al revés, el paciente puede no tener dolor. ¿Quiénes decíamos que no tienen dolor? El paciente que no hace dolor del paciente diabético. El paciente diabético es el único que puede hacer una patología que se llama cardiopatía isquémica silente, o infarto silente, o angina silente. ¿Por qué es silente? Porque no da síntomas. ¿Por qué? Porque tiene trastorno neurovegetativo. Entonces el diabético a veces no siente el dolor. Y le vemos el electro y tiene un infarto. Muchas veces pasa. Por eso que a los diabéticos ya le decíamos, volvemos a hablar. Los diabéticos se mueren de infarto, se mueren de enfermedad cardiovascular. Entonces, por eso hay que hacer el electro. A veces no tienen dolor ellos, pero hacen infarto. ¿Ya? Muchos casos, no uno, de 100 hemos visto 70 diabéticos que nunca refieren dolor de pecho. Le hacemos el electro y tienen enzimas cardíacas, tienen cicatrices de infartos viejos y nuevas. Entonces, es importante, muchachos, tener las 3 casos. Tenemos dolor anginoso, el electrocardiograma y las alteraciones en los análisis. Cualquiera de los 2 de esos 3 es un infarto. Ahora me dirán ustedes, si el paciente le hacemos un electro y sale normal, pero el paciente tiene dolor de pecho y tiene los marcadores cardíacos, o sea, la troponina positiva, igual es un infarto. ¿Ya? Si el paciente no tiene dolor, pero tiene el electro anormal y tiene la troponina positiva, o sea, el análisis y el electro, pero no tiene clínica, es un infarto. Con 2 de 3 ustedes hacen infarto de miocardio. ¿Ya? Si ustedes tienen dolor y el electro normal, es un infarto. Si tienen marcadores cardíacos con electro anormal, es un infarto. Si tienen dolor y marcadores cardíacos positivos, es un infarto. O sea, con 2 de estos 3 es un infarto. Y ahí va la pregunta del millón o lo que ustedes deben de saber. Si un paciente solamente tiene dolor anginoso típico, que es lo que ustedes tienen que saber a reconocer, que ya le dimos una clase de dolor torácico y lo volvemos a repetir, es un dolor opresivo, que duele hasta la mandíbula, con el signo de Levin, que si después de un esfuerzo físico, decíamos que cede con el reposo, hay una sensación inminente de muerte, ese es un dolor clínico.
Si solamente eso tiene el paciente y le hace un electro y dice el cardiólogo, está normal el electro, le piden un marcador cardíaco a ustedes y el paciente está normal, los marcadores son negativos, no tiene nada, pero ustedes tienen en la clínica este paciente positivo, ¿ya? Tuvo un dolor anginoso típico, eso se llama angina o angor, ¿ya? Angina de pecho angina de pecho o angor pectoris, que es lo mismo. Angor pectoris o angina de pecho. Eso lo diagnosticamos solamente con la clínica, muchachos, es importante que lo sepan, ¿ya? El dolor anginoso, la angina de pecho, lo hacemos con la clínica. Si el paciente tiene estos síntomas que nosotros estábamos expresando ahorita, el dolor de pecho opresivo con todo eso, y el paciente, el electro es normal, y el cardiólogo nos va a decir, no, pero el electro es normal, pero la clínica es positiva, y esto tiene gran valor, fíjense, el primero está la clínica. Entonces puede ser que el paciente no tenga un infarto ahorita, pero ya tiene una angina y después puede ser un infarto, ¿ya? Entonces, ¿cómo diagnosticamos la angina? Solamente con la clínica, la angina de pecho o el angor pectoris. Y el infarto, ¿por qué hacemos el electro y las enzimas cardíacas? Para confirmar si tiene dos de estos, o sea, dos de estos tres síntomas, o de estos tres estudios positivos, entonces este es un infarto, ¿ya? Eso quiero que quede claro, muchachos. Volvemos a repetir. Si solamente tiene la clínica positiva, o sea, el dolor anginoso típico, con todo lo que referíamos del dolor anginoso, y todo lo demás es normal, se llama angina de pecho. Y eso es coronario y es grave, igual hay que internarlo, porque hay que observarlo. Ese paciente puede estar empezando con una angina y puede hacer un infarto. Si el paciente tiene el dolor anginoso y encima tiene las enzimas cardíacas positivas, y eso ya no es una angina, es un infarto. ¿Por qué? Porque tiene dos de estos tres. Tiene dolor anginoso y tiene enzimas cardíacas positivas. O si el paciente tiene dolor anginoso, pero el electro es anormal, ya son dos. Pero las enzimas son normales, no. Igual es un infarto. Con dos de tres hacen diagnóstico de infarto. Y con uno solo, con el dolor anginoso típico, se llama angor pectoris o angina de pecho, ¿ya? Eso bien clarito, muchachos, no quiero que se confunda, ¿ya? ¿Por qué hacemos un electro si ya tenemos la clínica positiva para ver? Porque puede ser que no sea una angina, puede ser que sea un infarto. El electro nos va a ayudar para eso y las enzimas cardíacas. Pero todo salió normal, doctor, el electro salió normal y las enzimas cardíacas normales, entonces es una angina de pecho, porque solamente tiene la angina, el dolor clínico, nada más, lo demás es negativo, ¿ya? Fíjense cómo hasta en las historietas viene esto, ¿no? Como es el dolor opresivo, fíjense hasta Homero cómo pone la mano, no pone el dedo. Es un dolor opresivo con sensación inminente de muerte. Fíjense, típicamente es así. Fíjense, la mano no apunta con el dedo. Una cara de desesperación, y parece una sensación inminente que se va a morir uno. Y los estudios que hacíamos para descartar, porque el dolor de pecho, no estamos hablando de dolor anginoso, el dolor de pecho, dolor torácico, pueden ser muchas causas, hemos hecho causas digestivas, pueden ser causas pancreáticas, pueden ser derrames pleurales, pueden ser otras cosas, ¿no? Entonces habíamos dicho, fíjense, se acuerdan, ¿no? Cuando hablábamos sin elevación del ST, los infartos, cómo se producían, eso vamos a ver en el electro después, ¿ya? No quiero chiparlo, la próxima clase va a hacer electrocardiografía, que eso vamos a hacer, tratar de hacerlo lo más concreto, ideal para ustedes. Yo cuando estudié medicina no aprendí mucho, no me enseñaron mucho electrocardiograma, yo he aprendido que aprender afuera, porque cuando vine acá a hacer mi internado no había más que un solo electro y nadie nos mostró nada. Y me fui a hacer mi posgrado afuera y cuando fui allá todingo, los de quinto año sabían electrocardiograma, ¿no? Entonces la diferencia era abismal, entonces ustedes tienen que saber reconocer un electrocardiograma normal de un anormal, eso me basta, ¿ya? Eso vamos a ver después el electro en la próxima clase. Eso. Entonces, decíamos que la clínica, por un lado, el electro, ¿qué es lo que ustedes tienen que mirar en el electro? Ya lo vamos a ver, el ST es lo que miramos, el segmento ST que se llama, ¿ya? Eso, si generalmente los electros ahora salen informados, entonces no sale compatible con un infarto agudo de miocardio, infarto anterior, infarto en el electro, ya no salen ahora los informes, todos los electros vienen así, ¿ya? Entonces tenemos el electro. Y el tercer paso que hacíamos eran los marcadores cardíacos, son los marcadores séricos o laboratorios que se llaman, que son estas tres que tenemos en nuestro medio, las tres: mioglobina, troponina y CKMB. Normalmente nosotros pedimos una sola, con acostumbramos a pedir una. La troponina es la más sensible, podemos decir, específica. ¿Y cuánto tarda en hacer un laboratorio? 10 a 15 minutos. O sea que viene el paciente, le duele el pecho, le piden el electro y ya no me le hacen sacar sangre para medir la troponina. ¿Ya? Entonces tiene el dolor típico y la troponina, este análisis salió positivo, es un infarto. Tiene un electro normal, pero la troponina es positiva y tiene dolor de pecho, es un infarto. Con 2 de 3 hacemos así, ¿ya? O sea, los tres tienen su gran valor, ¿ya? 1 punto, dolor de pecho típico. 2 puntos, electrocardiograma patológico. Y el tercer punto es
las enzimas cardíacas, los marcadores séricos, ¿ya? Cada una vale un punto. Entonces, si con dos puntos, aunque una sea negativa, pero las otras dos son positivas, es un infarto. En cambio, si solamente el paciente tiene dolor de pecho y todo lo demás es normal, se llama angina de pecho o angor pectoris. Fíjense, muchachos, acá yo se lo voy a pasar de todas maneras la diapositiva. Después, Helmut, me vas a pasar, me olvidé de decirte, me vas a pasar los temas que les he dado porque estoy en el hospital ahorita. Para pasártelo hoy, ya te lo voy a pasar todos los temas avanzados, ¿ya? Aquí está todo lo que es las enzimas cardíacas, esto para que lo vean, esto no les voy a exigir en tiempo, pero sí me interesa que ustedes la tengan y sepan por la CPK. Fíjense, son las horas de un infarto. Ya el infarto pasó y a la 1 hora, ¿cuál de las enzimas está positiva? A las 2 horas, a las 3 horas, a las 4 horas. Generalmente, para que no se chipe, fíjense las que hay: la CK total, la CKMB, la secretinina fosfoquinasa, todas estas enzimas, la troponina T, la troponina 1, todas estas enzimas, la mioglobina, aparecen, fíjense, la más precoz es la mioglobina, aparece incluso ante la hora. Todas estas enzimas están dentro de los miocitos, dentro de las células del corazón. Entonces, cuando hay un infarto, se rompe y salen a la sangre. Lo normal es T25, sale a 100, a 200, a 1000. La TNT, la troponina, vamos a ver que es normal negativa. De pronto, cuando aparece en sangre, es porque se ha muerto las células miocárdicas. ¿Y por qué se mueren? Por infarto, porque no llega oxígeno, ¿no? Fíjense, tenemos mucha más sensible. A las 1 a 4 horas ya aparece la mioglobina. A la primera hora ya está positiva. Si quiere, piden mioglobina. Otro médico puede venir troponina. Yo troponina es lo que más hacen acá en nuestro medio. Aparece a partir de las 2 horas. Ni un paciente, es muy difícil que un paciente vaya antes de la hora al hospital, ¿no? Generalmente esperan que le pase, que es una cosa, otros van a las 6, 8 horas. Entonces, fíjense, generalmente hasta las 24 primeras, 48 horas, cualquiera de estas le va a dar positivo. Ayer tuvo dolor de pecho, pídanle encima. Si sale positivo, eso, como le decía, habla de que ha habido una muerte cardíaca. Ha tenido una zona del tejido cardíaco que ha muerto. Y encima el tipo tuvo dolor de pecho, es un infarto. ¿Cuándo le empezó? Ayer empecé con el dolor de ayer. Vamos a ver que eso nos limita, ¿no? Pero fíjense, podemos pedir mioglobina, podemos pedir troponina, CPKMB. Nosotros normalmente a los médicos, yo ahí de la emergencia, les insistimos en que pidan troponina solamente, que es más barato y se la hacen en 10 minutos, ¿ya? Entonces, muchachos, tenemos, hasta aquí habíamos avanzado, tenemos el paciente que hicimos el diagnóstico. ¿Por qué le decíamos cómo hacemos el diagnóstico? Por las 3 parámetros, por la clínica, porque doctor es un infarto, ¿por qué? Porque tiene dolor de pecho, típico, coronario, opresivo, con signo de Levita, bien. Y el electro no le he hecho, doctor, pero las enzimas cardíacas son positivas, ya tiene dos, el dolor y las enzimas, listo. Eso es un infarto agudo de miocardio. O al revés, por eso le decía, la clínica tiene, fíjense muchachos, el mismo valor. Por eso es importante que ustedes le pregunten cómo es el dolor, es opresivo, punzante, quemante, ya lo que habíamos hablado de dolor de pecho. ¿Cuánto tiempo le duró? Apareció después de un esfuerzo. Y lo más importante, muchachos, mídanle los factores de riesgo. El paciente, ya le decía, no se infarta quien quiere, sino quien puede. Entonces, para que se infarte el paciente, hablábamos cuáles son los factores de riesgo. La edad, tiene que tener más de 40. Tiene 50, 60 años, ya tiene riesgo. Si tiene con dolor de pecho, ya a mí me hace sospechar. Encima es hipertenso, más es otro factor de riesgo. Tiene colesterol alto, otro factor de riesgo. Es obeso, otro factor de riesgo. Es diabético, otro factor de riesgo. Es fumador, otro. Es sedentario. Entonces, todos esos factores, si yo veo a un paciente que es gordo, diabético, y viene con dolor o con molestia en el pecho, yo lo interno. Porque ese tiene los factores de riesgo positivos. ¿Qué quiere decir? Tiene todos los requisitos para tener un infarto. ¿Ya? No se infarta uno que juega fútbol. Eso no crean mucho en eso que ven en las canchas que se infartó jugando. Esos son otro tipo de enfermedades. No se infarta un jugador profesional. Tiene que tener una patología, una enfermedad. Entonces, para infartar, si usted ve a un paciente gordito, obeso, diabético, fumador, ese tipo, con seguridad, si no se infarta ahí ese rato que está con usted, se va a infartar después. Entonces, tiene que tener factores de riesgo el paciente. Encima tiene dolor de pecho. Encima tiene electro anormal. Encima tiene enzimas cardíacas positivas. Eso es un infarto. ¿Ya? Ahora, el paciente solamente tiene dolor de pecho. Es obeso, gordo, diabético, tiene factores de, pero tiene dolor de pecho. El electro, le dice el cardiólogo, es normal. Y las enzimas cardíacas son normales. Igual es una angina de pecho, porque solamente tiene la clínica. Se llama angor pectoris o angina de pecho. Igual hay que internarlo. ¿Ya? Eso cuando ustedes hagan emergencias, acostúmbrense eso a definir. Ya les decía, las unidades de cuidado de pecho es con la clínica preguntando. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que ustedes van a hacer, lo que ustedes tienen que hacer en una unidad de emergencia. Manejo del diagnóstico tienen que hacerlo, llamar al cardiólogo si es posible. Si ustedes no están, como no tienen un lugar donde esté cardiólogo, hay telemedicina, por lo del electro. Pero ustedes con la clínica ya tienen harto, ¿ya?
El electro se trata en lugares como la gente, en lugares donde se trabaja adecuadamente, no en nuestro medio. Un paciente con dolor de pecho debe tener un electro antes de los 10 minutos. Ya, eso se ha hecho un rango estandarizado y eso se exige en todos los hospitales que quieren ser certificados. Tiene que tener antes de los 10 minutos que el paciente ingresa a la emergencia, tiene que tener un electro. Antes de los 10 en muchos lugares es a los 2, 3 minutos con dolor de pecho. Ya, fíjense que no pasa en nuestro medio. Siempre hay el viejo cuento que no hay la que hace electro. El interno se fue, no hay papel de electrocardiograma, se fregó el electro, ¿no? Pero fíjense, en otros lugares se dan 10 minutos máximo para tener un electro. Porque vamos a ver que el tiempo es oro, son enfermedades tiempo dependientes, se llama. Entonces el paciente viene con dolor de pecho, lo monitorizamos siempre porque viene el paciente agarrándose el pecho, fatigado, la familia gritando. Entonces lo primero que hacemos es echarle una cama, ponerle un monitor. Que eso de todas maneras, muchachos, me olvidé. La verdad que estas cosas se me vienen a la cabeza ahora que estamos en esto. Traten, muchachos, sé que ahora nos han pasado una nota a pasar clases semipresenciales, pero traten de hacer sus prácticas en el hospital. Por ahí no van a ser obligatorias, pero les va a servir de mucho. Esto ustedes van a ver. Allá en la terapia intensiva, ya les decía, nosotros lo vamos a ver a los pacientes, yo soy el jefe, y van a estar ustedes con los pacientes, nadie lo va a fregar de que no miren, que no hagan esto. Van a mirar pacientes graves, van a ver los monitores, cómo se pone, cómo van a ver estos equipos, que son cosas sencillas, pero en todos lugares van a ir, es feo que ustedes vayan, salgan a otro país, vean otro país, no hayan visto nunca un monitoreo, una cosa que es sencilla, ¿ya? Traten de hablen entre ustedes, hagan sus grupos y hablen con el doctor Bunder, él está todos los días, él está presto para que vayan ustedes ahí a la terapia, le decía, nadie le va a exigir nada, para que ustedes vean estas cosas, cómo se hace un monitoreo, cómo sepan tratar, es sencillo, cómo colocan los monitores, una cosa que es mirándolo eso, enseñándolo, nos tiramos 3 horas y aprendiendo en 10 segundos usted lo aprende, ¿ya? Entonces se monitoriza al paciente, se le pone los monitores, ahora son multiparamétricos, se llama. ¿Qué quiere decir? Miden múltiples parámetros, le miden la presión, le hacen un electrocardiograma, le miden la temperatura, la frecuencia cardíaca y la oximetría de pulso. Entonces un solo aparato, ya no estamos como antes medirle cada 10 minutos. Ahí ustedes lo programan y le ponen cada 5 minutos, le toma la presión cada 5. Y quieren cada 3 minutos, cada 3 minutos. Si quieren cada 20 minutos y le va manteniendo una memoria. Entonces yo digo, el paciente quiero monitorizar y controlar la presión cada 3 minutos. Y va a controlar cada 3 minutos y voy viendo cómo es. ¿Ya? Y siempre el tiempo, fíjense, monitorizamos tiempo, muchachos. Entonces, algunas cosas, mire, que son importantes. El paciente, el primer contacto del médico con el electro del paciente, o sea, el paciente viene con dolor de pecho, tenemos que hacerla antes de los 10 minutos. ¿Ya? Y fíjense que esto ya es un poquito más complicado para nosotros y para ustedes también. El primer contacto con el médico, un equipo de hemodinamia donde hacen reperfusión, donde hacen cateterismo cardíaco para destapar. Fíjense, son menos de 30 minutos, mayor de 30 minutos. Vamos a ver que es muy difícil que la hagamos antes de una hora, hora y media. Acá nosotros no tenemos, solamente están en el eje central los equipos de hemodinamia. Están en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Entonces, lo ideal es cuando usted tiene un infarto es ir a un centro, que en otros países se hace inmediatamente, se van a ese centro, le hacen un cateterismo y se la destapan la arteria. Entonces, eso es lo ideal hacerlo. Fíjense, antes de los 120 minutos, antes de las 2 horas, eso es que acá para nosotros es imposible, ¿no? El primero que no tenemos que transferirlo a Santa Cruz, Cochabamba o La Paz. Y hasta que llega allá, hasta que lo ven, entonces es complicado, ¿no? Menos de 2 horas imposible, ¿ya? Es difícil que un paciente que tiene dolor vaya al hospital, espera, ¿ya? Pero fíjense, tiempos son importantes los tiempos. Y así que vamos a estratificar el riesgo en un paciente que ya lo dice el doctor, el cardiólogo, dice, sí, es un infarto lo que tuvo el paciente. ¿Por qué? Porque tenía clínica positiva, porque tiene electrocardiograma normal y enzimas cardíacas positivas. Entonces, inmediatamente nosotros vamos a catalogarlo como riesgo, lo estratificamos como riesgo. En medicina tratamos de estratificar siempre al paciente. Alto, intermedio y bajo. Riesgo alto es el paciente que tuvo un dolor de pecho las últimas 48 horas. O sea, empezó no fue ese rato, sino hace 2 días que viene con dolor de pecho y cada vez progresando más. El dolor torácico más prolongado, cuando dura más de 20 minutos, cuando es mayor, digamos, cuando hace falla cardíaca, con presión baja, se le baja el pulso, ese es el paciente que tiene un riesgo alto. Un infarto con todos estos signos y síntomas es un paciente de riesgo alto, ¿ya? Fíjense, las troponinas positivas, las lesiones ya son datos laboratoriales. Y un paciente de riesgo intermedio es el paciente que ha tenido un infarto de miocardio antes, o sea, el paciente le dice, tuvo un infarto hace 3 años y este es el segundo infarto que me está veniendo. Entonces el paciente ya venía tomando algunos medicamentos, pero vamos a ver, tomaba aspirina, pero no es suficiente, ¿no? Entonces este paciente ya es un síndrome de riesgo intermedio que se llama. ¿Por qué? Porque el paciente ya venía medicado por su primer infarto, ¿ya? Un paciente más riesgo es mientras más viejo el paciente, más riesgoso. Mientras más falla cardíaca tenga, más riesgoso el paciente, ¿ya? Y el riesgo bajo es el paciente que
que vino con un dolorcito de pecho, que recién le empezó el dolor, que era sano antes, el electro no muestra mucha alteración, o puede ser normal el electro, y los marcadores séricos pueden ser normales o no, es simplemente un cuadro anginoso, entonces de bajo riesgo. A lo que nosotros vamos, muchachos, a lo que a nosotros nos interesa, ¿ya? Entonces, un paciente que ingresa, donde ustedes van a ver en la emergencia, que esto lo pueden hacer, muchachos, esto se hace, deberían de hacerlo. Entonces, la verdad que nosotros muchas veces a veces nos sentimos un poco frustrados por estas cosas, porque si bien ustedes son estudiantes de medicina o van a ser médicos, todos los médicos debemos saber manejar esto. Esto lo hacen en un sistema de salud donde ustedes van a la Argentina, van a Chile, van a Brasil, eso es lo que deben de hacer. Y pueden hacerlo, claro que pueden. No se acostumbren porque acá no lo hacen, porque acá no lo hacemos. Acá no lo hacemos no porque no haya los equipos, no lo hacemos por desconocimiento muchas veces y otra cosa por flojera, porque no queremos, porque a la enfermera no le gusta poner el equipo, no le gusta traer el electro, es incómodo ahora decir, no hay el electro. No sirve el papel, es más fácil, ¿ya? Paciente con dolor de pecho, fíjense, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Estas son las normas de la Asociación Americana del Corazón de la AJA, ¿ya? Inmediatamente dolor de pecho lo internamos al paciente, después vamos a interrogar, lo sentamos al paciente, lo echamos y le hacemos signos vitales, le ponemos poner un monitor o le tomamos nosotros, si están en la provincia, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, le ponemos un oxímetro y ver cómo está. Le ponemos siempre al paciente con dolor de pecho, pero si está muy dolorido, siempre un absceso venoso, o sea, una vía, un suero con una vía. Cualquier suero, se puede poner un ringer, un fisiológico, solamente vía para usar. Le pedimos el electrocardiograma y empezamos con la historia clínica. Lo que decíamos, cómo empezó el dolor, cuándo le empezó, usted es diabético, usted fuma, es sedentario, cómo es. Vemos los factores de riesgo y la clínica del paciente. Hacemos su laboratorio, su electrocardiograma, fíjense, 12 derivaciones, siempre si tiene alteraciones del ST, lo llamamos al cardiólogo, le mandamos una foto. Ahora con los WhatsApp se puede mandar todo el tiempo. A este paciente inmediatamente le damos oxígeno, siempre el paciente que entra con dolor de pecho, pónganle oxígeno, porque de una manera hasta psicológica el paciente se sienta mejor. No hay peor cosa que ustedes lo tengan el paciente con dolor de pecho desesperado, la familia desesperada, que ustedes lo tengan echado y sin un suero, sin oxígeno, sin nada. La gente, hasta psicológicamente el paciente se siente mejor si le pone. Le dan su oxígeno, su aspirineta, vamos a ver ahorita la nitroglicerina y la morfina para quitar el dolor. Estas son drogas que se usan de emergencia, ¿ya? Ahorita la vamos a ver más detalladamente, ¿ya? Y vamos a ver, estadificamos el riesgo de este paciente, pedimos el electro, pedimos los marcadores y así vamos a ir viendo, fíjense. Dos cositas, muchachos, antes de seguir con esto. En todo, en cardiología, que son los estudios más grandes que se hacen en la medicina y en las otras especialidades, también usamos una clasificación que se habla que hablamos siempre de clases, de indicaciones, a qué clase corresponde y a qué nivel de eficacia, ¿ya? En las clases nosotros tenemos que entender siempre, clase 1, por ejemplo, decimos, se da aspirina en el infarto, es indicación clase 1. ¿Qué quiere decir? Que el tratamiento o procedimiento benéfico es útil y eficaz, eso está demostrado por grandes estudios, que el estudio es útil, ¿ya? Entonces, clase 1 a eso se refiere. Eso lo van a ver en todo lo que es cardiología, en medicina interna. Van a decir, se le da ceftriaxona al COVID, es clase 1. ¿Qué quiere decir? Sí o sí hay que usarlo, porque está demostrado que sirve. En clase 2A, en clase 2 vamos a ver que hay dos tipos, 2A y 2B. Decimos, es una indicación clase 2. Clase 2A quiere decir que el peso y la evidencia, hay estudios que muestran de que es útil utilizarlo, que es bueno utilizarlo, ¿ya? Es bueno utilizarlo. Entonces, y en clase 2B, la utilidad de ese medicamento, en este caso esa medida, no está muy bien definida, ¿ya? Entonces, es medio dudoso. Decimos, es clase 2B, por ejemplo, le damos, qué sé yo, decirle, los sartán en el infarto, clase 2B, ya yo me doy clase 2B, quiere decir que no hay estudios que respalden científicamente mucho y la discusión es muy discutida esa conducta. Pero si me dice, le damos los sartán, es clase 1, tenemos que darle. Clase 2A, hay que darle. Es una indicación clase 3, la clase 3 que es una indicación que muchas veces se ve también en un procedimiento, un tratamiento que no es útil, que ha demostrado que no es útil ni eficaz y más bien puede ser perjudicial. Clase 3 quiere decir una indicación clase 3 que no debe utilizarse. Por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, lo hacemos subir las escaleras todas para que llegue a su radiografía. No, eso es una clase 3, está mal. Eso no debe ser, está demostrado que es perjudicial, ¿ya? Esto cuando hablamos de las indicaciones, ¿ya? Entonces, todo paciente, por eso ahorita cuando hablamos clase 1 quiere decir oxígeno, fíjense, a todos los pacientes con congestión pulmonar o que lleguen saturando menos del 90%, con el oxímetro que usted le mide menos del 90%, quiere decir clase 1. ¿Qué quiere decir? Que hay que ponerle oxígeno. Sea una neumonía, si está saturando bajo, hay que ponerle oxígeno. Sea un infarto, está saturando bajo, hay que ponerlo. Sea un asma, hay que ponerle oxígeno.
¿Por qué? Porque tiene menos del 90% de indicación clase 1, decíamos que efectivo y recomendado. Ya, fíjense, recomendable en oxígeno suplementario a todos los pacientes con síndrome coronario agudo entre las 6 primeras horas de la terapia clase 2A. Decíamos que también hay respaldo científico del 2A, ¿te acuerdan? Le habíamos dicho que sí, era recomendable. Aquí está 2A. El peso de la evidencia, la opinión está a favor de su utilidad. Entonces, el oxígeno siempre, en todo paciente que llegue saturando menos del 90%. Y si sospechamos un síndrome coronario agudo, también lo usamos. ¿Ya? La aspirina. La aspirina, fíjense, el ácido acetil salicílico que ustedes quieren ya, la administración temprana, la dosis única de aspirina masticable en el servicio de urgencia recomendada en todos los pacientes con síndrome coronario agudo, sea un infarto con elevación del ST, infarto sin elevación del ST o angina inestable o angina de pecho, debe de darse la aspirina, ¿ya? Clase 1. La aspirina, el ácido acetil salicílico que ustedes conocen, hay dos tipos. Viene una de 100 miligramos, hay de 81, de 100 también, pero la mayoría viene de 100 miligramos, que es la aspirineta de niños que llamamos, ¿ya? Y hay otra que viene de 500 miligramos, que es la aspirina grande, la cafeaspirina, la aspirina común, ¿ya? En la enfermedad coronaria se ha demostrado que como prevención con 100 miligramos, 81 miligramos es suficiente. Es una aspirineta de niños. No porque ustedes tomen 2 o 3 va a ser mejor. Si toman, escúchenme bien, si toman crónicamente como prevención, me dicen, yo vengo tomando hace rato toda una aspirineta, listo, suficiente. Ahora, si un paciente nunca ha tomado o no ha estado tomando y viene con dolor de pecho, hay que darle 3 aspirinas masticables. Hay que 3, que la más que hay, o una aspirina grande si tienen. Que se la tome ese ratito y que la mastique, se dice que cuando la mastica se absorbe mucho más rápido. ¿Ya? Entonces, si el paciente no venía tomando aspirineta, le damos 3 juntitas. Desde aquí vamos 2 pasos. Oxígeno siempre. La aspirina, ¿qué clase de indicación es? Clase 1. Decimos clase 1, ¿cuál era? Aquí está, clase 1. Tratamiento, procedimiento útil y eficaz. O sea, sí o sí vean cosas. El oxígeno, sí o sí la aspirineta. ¿Y cuánto de aspirina damos? 300, son de 100 miligramos, damos 3 juntitas, porque no había tomado el paciente. Si el paciente venía tomando, por ahí no es necesario que la tome. Ya tomó. ¿Ya? Que tome todos los días como toma siempre. Entonces, si el paciente viene por primera vez, 3 aspirinetas juntas. ¿Ya? Llevamos el oxígeno, la aspirineta. ¿Ya? Decíamos, ¿por qué la aspirineta? Porque la integración plaquetaria es el pilar, porque la aspirina o el ácido acetil salicílico es un antiagregante plaquetario. Ya no es un anticoagulante, es un antiagregante. Por eso es que no tiene mucho valor, no tiene mucho sentido ahorita hablar de eso, pero en el COVID, por ejemplo, en el COVID necesitan ustedes anticoagulante, no antiagregante. ¿Ya? Entonces la aspirina es antiagregante plaquetaria. ¿Qué quiere decir? Que disminuye la agregación de las placas y disminuye la formación de trombos, sí, pero es como decirle un término medio, no es un anticoagulante. ¿Ya? Entonces, su efecto de la aspirina es antiagregante plaquetario y por eso se usa siempre en el síndrome coronario agudo. Porque se llama, ¿por qué produce el infarto? Porque forman trombo. ¿Por qué? Pues se agregan las plaquetas por la herida, por la rotura de placa y ahí se forman trombos. Y por eso, muchachos, que se ha visto que la aspirina, fíjense, tomándola en el infarto, ustedes no necesitan llamar al médico, ustedes le dan y llaman al cardiólogo que venga. Al darle la aspirina ya se reduce en un 30 o un 40% la mortalidad de los pacientes. ¿Ya? Con darle, fíjense, la aspirineta. Fíjense qué cosa tan sencilla pueden evitar la muerte de estos pacientes. ¿Ya? Y si me dicen ustedes, pero no era un infarto, bueno, pues le van a poner una gastritis o le va a arder el estómago y nada más, no pasa nada, ¿ya? Pero más vale cuando tenga un dolor de pecho, ustedes sospechen de que puede ser coronario, denle 3 aspirinetas de niño, una aspirineta grande de 500, pero denle más de 300 miligramos o más. Después ya el paciente queda solamente con 100 miligramos por día siempre, pero la primera dosis tiene que ser 300, ¿ya? 3 tabletitas juntas. Otra droga que usamos mucho nosotros son los nitritos, que se llama la nitroglicerina, que son vasodilatadores coronarios. ¿Qué quiere decir? Dilatan las arterias coronarias. Si decimos que las coronarias están cerradas, lo que hace esto es abrirlas más. ¿Ya? La nitroglicerina la usamos nosotros, se viene con el nombre de Isordil sublingual. ¿Ya? Y hay también nitroglicerina inyectable en ampolla. La ponemos en un suerito, en terapia intensiva lo usamos así. Pero en emergencia ustedes pueden usar, son pastillitas chiquititas que el paciente a veces las tiene o ahí en la emergencia se le pone debajo de la lengua. ¿Ya? Fíjese, la indicación de la nitroglicerina es clase 1, o sea, hay que usarla en el infarto. Llevamos el oxígeno, llevamos la aspirina y en tercer lugar la nitroglicerina. La nitroglicerina es clase 1, sí o sí hay que usarla. Se le pone una tabletita debajo de la lengua. El problema que da esto da un poquito de dolor de cabeza porque dilata las venas, entonces produce un poquito de edema cerebral, dolor de cabeza. Y el otro problema que tiene es que baja la presión, entonces fíjense que no se baje mucho la presión. ¿Ya? Ese es el cuidado que tienen que tener. Le dan una y le controlan la presión. Si sigue la presión bien normal, le pueden dar otra a los 5 o 10 minutos, hasta que pase el dolor de pecho. ¿Ya? Entonces vamos, 3 cosas. Oxígeno,
Aspirina, 300 miligramos. Nitroglicerina sublingual, si quieren una tabletita, vienen de 5 miligramos. O se le pone en vena. Aunque le den, ya le decía, su aspirina, sus 3 tabletas. Un isordil sublingual, que es la nitroglicerina. Y su oxígeno, ya han hecho harto. Fíjense cuando no usamos la nitroglicerina si el paciente está con presión baja, con hipotensión, porque esto baja la presión. ¿Ya? Y tampoco usamos nitroglicerina en qué paciente, fíjense que es importante, en quienes hayan recibido inhibidor de la fosfodiesterasa para disfunción eréctil. Este es el sildenafil, el Viagra. Entonces el paciente que ha tomado, que se infartó porque tomó Viagra y viene con presiones bajas habitualmente, no lo usen ahí, porque le hace mal. ¿Ya? No se usa la nitroglicerina con el sildenafil. Otra cosa que usamos, fíjense que en nuestras unidades no lo usamos habitualmente, es la morfina, el sulfato de morfina, porque el paciente viene dolorido, viene con dolor de pecho. Lógicamente, si no tiene dolor, pueden no usarlo, muchachos, ¿ya? Pero si hay dolor, ustedes saben que la más fuerte es la morfina, los opiáceos. Se usa, viene en ampolla de 10 miligramos, usamos habitualmente subcutáneo, si quieren poner media ampollita subcutánea, o si quieren endovenosa, media ampolla, una ampolla, se va poniendo de acuerdo aquí al dolor que tiene el paciente. Entonces, clase 1 también se debe de utilizar. Nosotros en general no lo usamos mucho porque al poner el isordil le pasa el dolor. Pero más que nada porque es difícil conseguir, porque es una droga, ¿no? Entonces la venden con permiso, hay que sacar permiso a la policía para tenerlo, los hospitales no tienen casi, pero hay que usarla, y ustedes tienen que entender eso. O sea, ante un síndrome coronario agudo, ustedes ven en la emergencia, en Cachipere, en Loreto, en San Pablo, en Buenos Aires, qué sé yo, en Santiago de Chile. ¿Qué es lo que usan? Lo que hablamos. Primero, oxígeno, siempre, 1A. Segundo, la aspirina, 3 tabletas juntas de aspirina de 100 miligramos a 300 miligramos. Tercer lugar, la nitroglicerina, 5 miligramos sublingual le ponemos. Y le podemos poner morfina si está dolorido el paciente, ¿no? Si tenemos mejor. Y ya mientras va viniendo el cardiólogo, ya hemos hecho un 40, 60, 80% de tratamiento. Cuando vea el cardiólogo que le hemos dado, ya es poco lo que va a hacer él, pero nos va a ayudar. Nuevas drogas que aparecieron en el último tiempo, hace unos 10 años, quiero decirle esto, son otro tipo de antiagregantes plaquetarios. En este caso se llama el clopidogrel, ¿ya? El clopidogrel, hay otro, el prasugrel, otros, pero aquí en nuestro medio usamos el clopidogrel, que es el que tenemos. Esto viene en ampolla en tableta de 75 miligramos y se da generalmente igual que la aspirina, 3 o 4 tabletitas juntas, igual que la aspirina. ¿Qué diferencia tiene con la aspirina? Igual es un antiagregante plaquetario, igual que no es anticoagulante en realidad, ¿ya? Se da, entonces damos aspirineta, 3 tabletas y 3 tabletas de clopidogrel, 75. Ya juntita la podemos dar. Son indicaciones clase 1, ¿ya? Entonces, hasta aquí, fíjense, vamos sumando droga. En todo síndrome coronario agudo que sospechemos que tiene un infarto, una angina de pecho, oxígeno, el isordil sublingual o nitroglicerina sublingual, la aspirineta, el clopidogrel estamos usando. También son 3 juntitas, junto con la aspirineta podemos darle. Igual tiene el mismo, esto se llama doble antiagregación. El clopidogrel y la aspirineta tienen un efecto muy similar, son antiagregantes plaquetarios, pero actúan a diferentes niveles, por eso es que se usan los dos. Por eso no, la aspirina antiagrega un poco, pero el clopidogrel antiagrega mucho más. Entonces los dos hay que usarlos juntos. 3 aspirinetas de entrada, 3 clopidogrel de entrada. ¿Ya? Sumamos, volvemos nuevamente. Oxígeno, aspirineta, 3, clopidogrel, 3, nitroglicerina sublingual, la morfina, ya vamos con 5 medicamentos. Y luego usamos una droga que hay que usarla siempre, al menos si hay taquicardia siempre, es los beta bloqueadores. Y ustedes recuerdan, cuando hablamos de los beta bloqueantes, era el propanolol, el atenolol, el carvedilol, el bisoprolol, la betalol, todo lo que tenga en olol, hay que usar beta bloqueante. Entonces, indicación clase 1. ¿Por qué? Porque el beta bloqueante baja la frecuencia cardíaca. Y al bajar la frecuencia cardíaca, el corazón va a trabajar más despacio, va a haber menos consumo de oxígeno. Y decimos que las arterias están tapadas, no tienen mucho oxígeno. Entonces, esto va a hacer que el corazón lata más despacio. O sea, el beta bloqueante siempre hay que usar. ¿Cuál usamos? Usamos mucho el carvedilol. Nosotros, no sé qué producen estos medicamentos, ya hemos dicho. Baja la frecuencia cardíaca y baja la presión. Si el paciente tiene presión baja o su pulso muy bajo, lógicamente no lo vamos a usar. ¿Ya? Pero los beta bloqueantes hay que tratar de usarlos si es posible. ¿Qué quiere decir? Si tiene presión normal y tiene buena frecuencia. ¿Ya? Otro medicamento que también tratamos de usar, al menos los infartos que nosotros llamamos de cara anterior, que son los más graves, los más frecuentes, usar siempre un inhibidor de la enzima de convertidora de angiotensina. Fíjense, lo mismo que hablamos de la hipertensión beta bloqueante, que usamos para la presión, pero aquí fíjense, para el corazón usamos, para la angina, para la cardiopatía coronaria. Y también los enalapril, esos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina son el enalapril, perindopril, lisinopril, captopril, todo lo que son priles. Esos son inhibidores de la enzima de conversión, o ECA, que se llama IECA.
hay que usar en el infarto, no por bajar la presión, fíjense. ¿Por qué? Porque mejora el remodelado ventricular. ¿Qué quiere decir? Hace que el corazón nuevamente esa zona muerta vuelva a recuperarse de una forma arquitectónica mucho mejor, ¿ya? Entonces, siempre utilizamos los inhibidores de enzima de conversión, también utilizamos, ¿ya? Y estos calcio antagonistas vamos a ver que casi no utilizamos, ¿ya? Y esta es otra droga que usamos siempre, muchachos, las estatinas. Las estatinas las usamos para la grasa, el colesterol siempre, pero en estos casos lo usamos no solamente porque tengan colesterol alto ni triglicéridos altos, porque se ha visto que tienen una regeneración que ayudan mucho, son antioxidantes, tienen un efecto regenerativo a nivel de célula miocárdica. Entonces hay que dar estatinas también, ¿ya? Clase 1, indicación clase 1, ¿ya? Fíjense, muchachos, después tenemos las heparinas, siempre ponemos heparina, ya estas son, la heparina puede ser anticoagulante, ya fíjense, la aspirina y el clopidogrel eran antiagregantes. La heparina ya es un anticoagulante. ¿Podemos usar heparinas? Podemos siempre, hay que usarla, ¿ya? Traten de usarla porque se ha visto que mejora mucho el paciente. Acá la ponen en clase 2B, en realidad es una clase 2A la heparina, hay que ponerla, ¿ya? A no ser que tengan contraindicación, si el paciente está sangrando, no hay que ponerle, lógicamente, ¿no? La heparina es un anticoagulante, hay que poner, porque si decimos que el infarto es producido por un coágulo, hay que dar antiagregante y anticoagulante, ¿no? Entonces, fíjense, tenemos varios tipos de tratamiento y estas últimas drogas que son relativamente nuevas en nuestro medio, es difícil conseguirlas por el precio. Se llaman los inhibidores de la GP2B 3A, que son medicamentos que son difíciles de encontrar acá. Se pueden utilizar y en otros lugares se utilizan mucho, ¿ya? Estos inhibidores son bastante buenos. Aquí tenemos los dos que más utilizamos, que en algunos lugares del país hay. Son demasiado caros, pero sí hay. El tirofibán y el etifibatide, que se llama, que es un medicamento que se usa en la clase aguda y en el infarto agudo, pero el Avicimac, este es mucho más utilizado, el Avicimac. Pero en general vamos a ver que es un poco difícil de conseguirlo. En nuestro medio no tenemos, ¿no? Yo sé que en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba tampoco lo utilizan mucho por la cuestión económica, ¿ya? Se usa, fíjense, las dos, y es bueno que lo reconozcan, cuando hablan de inhibidor de las EP2B3A, ya ustedes sepan que son antiagregantes plaquetarios específicos para la enfermedad coronaria, para el fibrinógeno, pero para que lo reconozcan nada más, ¿ya? Entonces, hasta aquí tenemos, muchachos, volvemos a repetir, vamos a nombrar solamente, tenemos un síndrome coronario agudo y las indicaciones decíamos 2A, 1A, ya nosotros teníamos. El oxígeno primero, decíamos, oxígeno era sí o sí, peor si se saturaba menos del 90%, clase 1. Segundo, la aspirineta, 3 aspirinetas, o sea, 300 miligramos. 3 juntitas se le da para que mastique, o si hay de 500, le dan una de 500 que la muerda. ¿Por qué? Para que la mastique, para que actúe más rápido, ¿ya? ¿Y por qué usamos la aspirineta? Por su efecto antiagregante plaquetario. Si decimos que el trombo, el infarto es una agregación plaquetaria, esto es un antiagregante. Entonces, por eso, y disminuye una tasa de mortalidad un 40%. Usamos la nitroglicerina, los nitritos que son vasodilatadores coronarios, podemos poner sublingual cada 3 o cada 5 minutos, con el cuidado de ¿qué? De que baja la presión arterial. Eso tengan ese cuidado. Si la presión ya bajó, ya no le den más. Le dan uno debajo de la lengua y nada más, ¿ya? ¿Por qué? Porque dilata las coronarias, las arterias, ¿ya? Entonces, cuando no usamos la nitroglicerina, cuando el paciente está con la presión baja o cuando ha tomado Viagra, ha tomado sildenafila, una de esas cosas, ¿ya? Luego usamos morfina, siempre es indicación clase 1 si es que tenemos en nuestro medio. ¿Para qué? Para quitar el dolor de pecho. Al estar sin dolor, el paciente no va a tener taquicardia y va a estar en reposo. También indicación clase 1. Luego usamos otro antiagregante, por eso se llama doble antiagregación. ¿A qué llamamos doble antiagregación? El uso de la aspirineta y el clopidogrel. ¿Por qué? Porque los dos son antiagregantes. Doble antiagregación. El clopidogrel, ¿cuánto se usa? Viene de 75 miligramos. Tratamos de usar 300 miligramos, fíjense, en realidad serían 4 tabletitas. Se puede usar 3 o 4 tabletitas juntas, igual que la aspirineta, para que no se equivoquen. 3 aspirinetas, 3 clopidogrel, ¿ya? ¿Y por qué le dan los dos? Los dos son antiagregantes porque actúan a diferentes niveles de la agregación plaquetaria. Entonces usamos doble antiagregación. Cuando decimos doble antiagregación, ¿qué quiere decir? Aspirineta más clopidogrel, ¿ya? Entonces usamos el oxígeno, usamos la morfina, usamos los nitritos, el isordil, usamos la aspirineta, el clopidogrel, que los dos son antiagregantes. Usamos betabloqueantes, decíamos el carvedilol, el bisoprolol, la betalol, también, ¿para qué? Para bajar la frecuencia cardíaca y para disminuir el consumo de oxígeno del corazón. Por eso usamos los betabloqueantes, ¿ya? Y usamos los inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina, quiere decir la enalapril, lisinopril, cualquiera de esos que ustedes quieran, para mejorar el remodelado ventricular. Siempre tener cuidado de qué, de que bajan la presión, tanto el betabloqueante como
con la IECA bajan la presión. ¿Ya? Después hablando de las estatinas, sí o sí tenemos que usar las estatinas. Siempre usamos las estatinas, ¿por qué? Porque decíamos que ayudas tienen una actividad pleomórfica, actúan mucho a nivel de las grasas, de los colesteroles, estabilizan la membrana. ¿Ya? Y una cosa que nos había quedado pendiente, ¿cuál era? La heparina, ¿no? La heparina también la tenemos que usar. La heparina como anticoagulante, usamos ya antiagregantes. Decíamos que la enfermedad coronaria se debe a la aterosclerosis, para eso usamos las estatinas. Se debe a los coágulos, la agregación plaquetaria que producen para verse la ruptura de placa, usamos la aspirineta del clopidogrel. Entonces vamos actuando sobre todo lo que nos da el mecanismo fisiopatológico del síndrome coronario agudo. ¿Ya? Y hablábamos de los inhibidores de los EP2B y 3A, que tenemos el tirofibán, el que más usamos, y el Sisimac, que era bueno, pero muy poca utilidad en nuestro medio, por lo que no lo tenemos y es demasiado caro, ¿no? Bien. Después, dos palabritas, muchachos, en cuanto a esto, porque esto en realidad ustedes no lo van a ver mucho, no lo hacemos, pero sí es importante que lo sepan. Los pacientes que tienen un infarto, se puede hacer reperfusión. La reperfusión se puede hacer, o si quiere decir reperfusión, abrir esa arteria que se tapó. Se puede hacer una reperfusión farmacológica, que es lo que usamos con fibrinolítico, ¿ya? Farmacológica, y se puede hacer una reperfusión mecánica, es que hacerle un cateterismo y dilatarla esa arteria, abrirla por un catéter que se mete por la arteria radial o la femoral, ¿ya? Entonces la reperfusión, que esto es importante, que nosotros sí lo hacemos en nuestro medio y tenemos esta reperfusión farmacológica, que usamos uroquinasa, estreptoquinasa, solamente debemos hacerlo. ¿Qué quiere decir? Tenemos hasta 12 horas máximo para usar esta droga. Si el paciente tiene más de 12 horas, ya no podemos utilizarla. ¿Por qué? Porque ese tejido ya está muerto, es en vano utilizarlo. Es muy caro esto. Yo le digo, acá tenemos el elastase, que vale 12.000 bolivianos, casi 10.000, 12.000 bolivianos, es una sola ampolla. Pero tenemos que usarla antes de las 12 horas. Mientras más, si la podemos usar a la hora que tuvo el dolor de pecho, mejor. A las 2 horas, mejor. A las 3 horas, mejor. Pero ya pasaron 6 horas y es poco lo que responde. Y podemos usarla hasta las 12 horas. Pero si el paciente dice, a mí me empezó el dolor ayer, doctor, ya no puede, es en vano que use. Porque ya por más que la destapen esa arteria, porque esto lo que hacen son fibrinolíticos, deshacen los coágulos, la fibrina. El problema es que ya después de 12 horas ya está muerto. ¿Para qué van a abrir esa arteria? ¿Ya? Lo utilizamos siempre, muchachos, antes de las 12 horas los fibrinolíticos. ¿Ya? Eso es importante. Fíjate, el fibrinolítico que usamos, tenemos acá el tenecteplase, tenemos el alteplase, la estreptoquinasa usamos siempre. Que tenemos acá, pero es muy cara, pero se puede utilizar. Y si el paciente no responde bien o no abrió, vamos a ver un electro, unas enzimas cardíacas, el paciente no abrió, sigue con dolor, hay que hacer ya un cateterismo. Pero ante la posibilidad de, muchachos, ustedes, hablando de cosas, aquí vemos un poco, si nosotros estamos en un lugar como la gente, un lugar donde se trata adecuadamente a un paciente, lo ideal es hacer un intervencionismo percutáneo que se llama el cateterismo cardíaco, la angioplastía cardíaca. ¿A qué sirve la angioplastía? Aquí, miren, muchachos, aquí está una imagen típica. Este es un infarto, fíjense, esta es la arteria, como está obstruida aquí está negra. La arteria normal es esta negra, esta de acá. Y fíjense, acá está tapada. Si nosotros lo hacemos fibrinolítico, por ejemplo, estreptoquinasa, uroquinasa ante las 12 horas, a veces abre esto. Pero no es seguro. En cambio, con la angioplastía hay que meter un catéter. Hasta ahí se mete y se dilata. Eso es seguro que lo va a abrir. Pero eso también tenemos un tiempo no más de 12 horas para abrirlo. ¿Ah? Tenemos que abrirlo rápido. Fíjense que estamos viendo algunas lesiones, cómo están produciendo lesiones en algunos lugares donde están tapadas las arterias. Y fíjense, aquí está tapada esta. Aquí se tapó, ¿ven? La flecha. Fíjense, acá se puso el catéter y miren cómo abrió, ¿ven? Pero tenemos un tiempo para hacerlo. Se puede abrir después a los 100 días, 20 días, pero ya para qué, pues esta zona ya está muerta, ¿no? La arteria tenemos hasta 12 horas, por eso si aquí se infartó, fíjense, aquí está tapado. Empecemos un catéter y lo dilatamos, fíjense cómo abrió, cómo mejora. O sea, a lo que me voy es la primer conducta que ustedes deben de hacer es hacer una angioplastía, un cateterismo y abrir la arteria. Sí, si es posible, sí, un infarto es lo correcto, es lo que hay que hacer. En Estados Unidos es lo que hacen, en Europa es lo que hacen. Lastimosamente en Bolivia, en muchos países, en muchas provincias, es difícil de hacer eso. Acá no tenemos nosotros. Entonces acá usamos los fibrinolíticos, usamos la reperfusión farmacológica, ¿sí? Pero esto es lo ideal. Si usted le pregunta, mire, tengo doctor un infarto, estamos en, qué sé yo, decirle, en Santiago. ¿Qué hago? ¿Le ponemos fibrinolítico o le damos una angioplastía? Angioplastía, para cateterismo primero. Es más seguro, ¿ya? Se puede aspirar, fíjense, siempre se refiere a qué, a sacar el coágulo, a abrir esa arteria. Fíjense que se puede aspirar, meter un catéter, hay varias formas de abrir esa arteria. Una es aspirar el coágulo, aquí miren el coágulo que está por la arteria.
otro se hace con Rotacop, y este es el stent para que ustedes sepan, simplemente para que conozcan. Un stent con una arteria se ha tapado, en este caso, por ejemplo, la descendente anterior, aquí está tapada. Fíjense aquí está. ¿Qué es lo que hacen ustedes? Fíjense cómo está media tapada. Esto es lo normal de la luz. Meten este catéter, ¿ya? Este se llama la angioplastía, un balón se llama. Lo meten así desinflado a donde está tapado. Bien, lo colocan y van mirando con equipo a rayos de dónde está. Está en la zona de estenosis, donde está tapado, llegamos ahí. Inmediatamente lo inflan. Se infla. Y ya la arteria queda abierta, fíjense. Porque aquí lo van a sacar, esto que está aquí lo van a sacar. Y queda ya abierta la arteria. Eso se llama angioplastía. La angioplastía es abrir la arteria. Y el stent es la prótesis, la malla esta que se usa. Fíjense, inmediatamente después, una vez la dilatamos la arteria, le sacamos el balón que se llama, lo sacamos y queda el stent. ¿Por qué se pone el stent? Para que no se vuelva a cerrar, es una mallita que se queda. Y es por eso se pone el stent. Entonces, cuando hablar, ustedes le hicieron angioplastía con stent o sin stent. Antes hacíamos solamente angioplastía, lo dilatábamos, quedaba abierto y otra vez se volvía a cerrar. Ahora le ponemos la angioplastía, lo dilatamos y se le pone un stent, que es la mallita esta que queda. Entonces, el stent hace que esto no se vuelva a cerrar. ¿Ya? A eso se refiere el stent. Y le pueden poner un stent aquí, por ejemplo, se puede poner acá, en otra, 5 o 6 stent. Se puede hacer. ¿Ya? Entonces, lo que es más importante para nosotros, muchachos, y para ustedes tienen que darlo es que el tiempo es músculo y el músculo es vida. ¿Qué quiere decir? Que el infarto agudo de miocardio, muchachos, es una enfermedad, es un síndrome tiempo dependiente. Que tenemos, fíjense, 6 a 12 horas para actuar. Si nosotros, este paciente, lo vimos con dolor de pecho, lo tenemos ahí echado en una cama dándole tabletitas, no sabiendo que era un infarto, si no lo tratamos adecuadamente, no lo reperfundimos, no le abrimos las arterias con medicamentos o con angioplastía, ese infarto, esa zona que irradiaba, esa arteria que irrigaba, se va a morir. Entonces el paciente, ¿qué va a pasar? No se va a morir el paciente, pero va a quedar con una zona del corazón muerta ya. Al otro día, por más que lo manden ya a Estados Unidos, no ustedes quieran, esa zona ya está muerta, por más que le abran la arteria, ya no sirve. Entonces, por eso hay que actuar antes de las 6 horas, hacer el fibrinolítico. Nosotros en nuestro medio tenemos y lo usamos. Acá, por lo menos, un paciente con dolor de pecho ahorita, ya nomás yo le hago el electro, le sale como un infarto, le hago las enzimas cardíacas, lo mando al hospital, lo interno, inmediatamente usamos fibrinolítico. Y muchas veces reperfunden, y si no reperfunden, lo mandamos a que le hagan la angioplastía a Santa Cruz, Cochabamba, La Paz. ¿Ya? Pero la idea, muchachos, es esa, ¿no? El infarto, si ustedes lo dejan en su casa, va a curarse, desde que tome agua de mota, agua de coco, se va a curar. O sea, no se va a curar, se va a pasar el infarto, no se va a morir. Generalmente no son mortales, la mayoría, algunos sí. Depende mucho del tamaño, lo que sea. Pero ¿qué pasa? Ese paciente no va a quedar bien, va a quedar con daño muscular. O sea, el corazón es un músculo. Parte de ese músculo va a estar muerto. Es como que ustedes le saquen una pierna. Ya no van a hacer lo mismo. El corazón no va a trabajar igual. Se va a cansar más rápido, se va a ir. Y por más que ya lo operen, después le hagan tratamiento, ya no sirve. Por eso, muchachos, le decíamos que la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca de esos corazones dilatados es un infarto no tratado adecuadamente. Y la causa del infarto es no corregir los factores de riesgo, o sea, dejar al paciente que siga fumando, que siga con la presión alta, que su azúcar esté alta. O sea, nosotros tenemos que evitar todo esto. ¿Por qué? Porque estamos viendo lo que está pasando. Ya le decía, un paciente con un infarto que llega al hospital, compramos Tenecteplase, que es lo que usamos, que yo lo uso varias veces acá, vale 13.000 bolivianos. ¿Quién tiene 13.000 bolivianos ese ratito para comprar? Para un infarto. Y supongamos que no responda, lo mandamos a Santa Cruz a hacer un cateterismo urgente antes de las 12 horas. Es un cateterismo, le va a salir 7.000, 8.000 dólares, por lo menos. El tratamiento con los stent va a depender mucho de cuántos stent le pongan. ¿Ya? Aquí están los stent para que usted lo reconozca. Primero hay que hacer el cateterismo, ver dónde está la obstrucción. Esto vale 1.000 dólares. Y después le ponen ya el stent. Si hay una sola obstrucción, como en este caso, un stent. Si tenía 2, 3 stent, 4, y cada stent son 1.500, 2.000 dólares. Entonces tenemos que tratar, muchachos, de evitar esto. Porque si nos llega ya el paciente, y eso ¿cómo lo hacemos nosotros? Darnos cuenta, llamándolo al cardiólogo, diciéndole al paciente, no esperarlo el pecho, no, mañana se hace, no, para eso están las emergencias, para este tipo de enfermedades. ¿Ya? Bueno, muchachos, Helmut me va a pasar la lista de temas para que te lo pase, ahorita te lo voy a pasar todo para que lo pasen a sus compañeros, para que estén preparando ya sea para los exámenes. ¿Ya? Bien, muchachos, nos vemos en la próxima clase. ¿Ya? Hasta Ya, luego, pues, doctor. muchas gracias. Bueno, cuídense, chicos. ¿Ya? Hasta luego, doctor. Gracias. No, hasta luego. Gracias, doctor. Que tengan un buen final de semana. Gracias, igualmente, chicos. Hasta luego. Cuídense.